Amigas, en el segmento legal, bueno, seguimos en la época de Trump y ha habido mucho miedo en la comunidad, mucho pánico incluso a veces con la gente, pero como siempre les digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Y además, quiero que entiendan, ya deben entender que muchas de las noticias de los programas, de los decretos de Trump, tienen, o todos mismos, tienen un tinte político muy fuerte. Es por razones políticas. Él busca la reelección el próximo año. No estoy diciendo que Trump no es tan anti-inmigrante como parece. Sí es muy anti-inmigrante como parece y como es. Pero no olviden también que tenemos un sistema de leyes en este país. Tenemos una constitución. Y no olviden, como muchas veces he dicho, que en este país tenemos tres poderes muy diferentes. Tenemos el poder ejecutivo, que es Trump, el presidente. Pero también tenemos el Poder Judicial, que son los jueces de la Corte Suprema y los jueces federales. Y después tenemos el Congreso, que es el Poder Legislativo. Los únicos que pueden hacer leyes en este país son los del Congreso, o sea, el Poder Legislativo. Y los que interpretan esas leyes son los jueces, o sea, el Poder Judicial, no el presidente. El presidente no puede crear leyes, no puede cambiar leyes por sí solo. No olviden eso nunca. Él ha intentado cambiar leyes, pero se enfrenta casi inmediatamente, siempre con demandas en las Cortes Federales, o sea, en el Poder Judicial. Entonces, no olvidemos que hay un balance de poder y sigue habiendo, y casi siempre, como les digo, el presidente Trump, cuando hace un decreto que pretende cambiar la Constitución o cambiar las leyes de inmigración, se encuentra casi inmediatamente con demandas en las Cortes Federales. Y la gran mayoría de demandas han tenido éxito en contra de Trump. Eso también es muy, muy importante. Y por eso es que el DACA, por ejemplo, sigue vivo. Y el TPS también, porque han habido demandas. La gente no se queda con los brazos cruzados, demanda al gobierno. Y en la gran mayoría de decisiones, los jueces federales del Poder Judicial han dictaminado en contra de Trump, en contra de Trump. Ahora, lo que sí puede hacer el Ejecutivo, o sea, el presidente, son decretos ejecutivos. Un ejemplo de un decreto ejecutivo es el DACA. Eso fue hecho el 5 de junio del 2012 por el expresidente Barack Obama. Eso no es una ley, el DACA no es una ley, es un decreto ejecutivo. Lo que pretende hacer muchas veces el presidente Trump son decretos ejecutivos. El problema es que se encuentra que tenemos una ley que ya existe y el decreto pretende cambiar la ley. Y ahí es donde no puede proseguir y crea polémica y crea demandas en las Cortes Federales. Y tenemos noticias recientes y también nos va a recordar esto de que tenemos el Poder Judicial. Una noticia reciente es que desde el domingo 1 de septiembre 2019 hay un programa, le llaman programa, no ley, sino programa de deportaciones expeditas para gente que tiene menos de 2 años en este país. Repito, pretende el gobierno de Trump deportar así nomás, sin ni siquiera una corte, sin ni siquiera una audiencia judicial, a toda la gente que tiene menos de 2 años en Estados Unidos. Bueno, eso viola el debido proceso. El debido proceso está en la Constitución de Estados Unidos y la Constitución es la ley suprema de este país. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso dice que todo ser humano que está en Estados Unidos tiene derecho a defenderse en las cortes de justicia, no solo de inmigración, cualquier corte de justicia, tenga o no tenga papeles. Repito, tenga o no tenga papeles, o sea, estatus migratorio en este país. Y por eso, como siempre digo, es porque es la razón que si una persona resulta lesionada porque le atropella un bus de la ciudad, esa persona, aunque no tenga documentos en este país, tiene derecho a demandar a la ciudad. O cuando le acusan a un inmigrante indocumentado de un delito, de un crimen, tiene derecho a defenderse en las cortes criminales. Asimismo, una persona que tiene menos de 2 años, pero que está físicamente presente en Estados Unidos, tiene derecho a defenderse en la corte de inmigración. Solo tiene que pedir una audiencia, solo tiene que decir, yo tengo mis derechos bajo la Constitución, y quiero y pido y demando una audiencia en la Corte de Inmigración. Entonces, este decreto o programa de Trump, no sé cómo quieran llamarle, se va a enfrentar casi inmediatamente
Tal vez cuando salga este programa ya hayan existido las demandas porque mucha gente va a demandar al gobierno de Trump porque esta ley viola la Constitución. Otra noticia reciente es que UCIS, o sea, el gobierno de Trump, el Departamento de Inmigración, recientemente anunció que van a endurecer, no sé qué significa exactamente eso, van a endurecer el proceso de ciudadanía para hijos de estadounidenses que están en el extranjero. Esto afecta sobre todo a la gente que está en las Fuerzas Armadas de este país. Por ejemplo, la gente que está peleando en Afganistán, ¿no?, arriesgando cada día sus vidas y que tiene hijos en Afganistán, dicen que va a ser mucho más duro para ellos sacar la ciudadanía para sus hijos. Ahora, aquí también vamos a tener demandas casi inmediatamente, estoy seguro de esto, porque tenemos una ley que se llama el Citizenship Act of 2000. Fue una ley aprobada por el Congreso en el 99, entró en vigencia en el 2000, y esta ley en términos muy globales dice lo siguiente: si una persona que es ciudadana americana tiene un hijo en el exterior y esa persona, o sea, el padre o madre que es ciudadano americano, vivió por lo menos 5 años anteriormente en este país, su hijo o hija es automáticamente ciudadano americano. Solamente tiene que probar en el consulado americano en ese país que vivió por lo menos 5 años en este país, en Estados Unidos, y que es ciudadano americano, y su hijo o hija es automáticamente ciudadano americano. Yo conozco muy bien este proceso. Entonces, la política o el programa o el decreto de Trump que pretende cambiar esto se va a enfrentar inmediatamente con demandas en las Cortes Federales, porque pretende cambiar una ley existente que fue hecha por el Congreso, que es el Poder Legislativo. Y finalmente tenemos un par de preguntas que nos hace la gente mediante migrantetv@gmail.com. La primera es: hola, abogado Yuman, buenas tardes, muy buenos sus programas, muchas gracias. Lo felicito a usted y su equipo. Soy guatemalteca y por medio de mi esposo apliqué a la residencia, pero yo en el pasado recibí ayuda del gobierno. ¿Cree que será un problema para mí que me den la residencia? Muchas gracias, muy amable. Bueno, tenemos el nuevo decreto de Trump que pretende ser mucho más difícil o negarles la residencia a las personas que han recibido asistencia pública como cupones de alimentos, welfare en el pasado. No olviden que ya existen más de 20 demandas de más de 20 estados. Creo que lo último que yo vi es 22 o 24 estados que están demandando ya al gobierno de Trump porque dicen que esto viola el debido proceso, también viola la Constitución. Y el problema que yo dije es que le da mucha discreción a los oficiales de inmigración que están en la entrevista cuando una persona aplica para su green card. Vamos a ver qué pasa, no tengo la bola de cristal. A lo mejor, ojalá que no le nieguen, y si le niegan, me imagino que con los abogados de Yuma Madey Fasano, por ejemplo, podemos demandar al gobierno porque hay un abuso de discreción del oficial. Vamos a ver qué pasa. Buena pregunta, muchas gracias. Y la última pregunta es: abogado, somos una pareja de salvadoreños con 20 años en este país. Nos beneficiamos con el TPS durante muchos años. Nuestra pregunta es: ¿qué podemos hacer cuando se nos venza? Gracias, Antonia y Ramón. Muchas gracias, Antonia y Ramón. Bueno, el último día para salvadoreños y hondureños también ahora es el 5 de enero de 2020. Vamos a ver qué pasa también. Yo sé que hay más demandas y no me sorprendería, he dicho esto en el pasado, que en los siguientes 2 o 3 meses más jueces federales extiendan más allá el TPS. Esperemos que así sea, toco madera. Pero la idea aquí es que, bueno, son 2 cosas. Número 1, prácticamente todo lo que hace con inmigración el presidente Trump o su gobierno se enfrenta casi enseguida, casi inmediatamente con demandas. Y número 2, lo más importante, nuestro mensaje en Yuma Madey Fasano es el mismo siempre. No se dejen vencer por el miedo. Estamos aquí. Hay mucha gente que está en contra de las políticas antimigratorias de Trump, incluyendo muchos abogados, y los abogados estamos demandando al gobierno. Y con más éxito que fracaso, con mucho más éxito. Entonces, no todo lo que dice Trump se va a hacer realidad, ténganlo por seguro, porque tenemos 3 poderes muy diferentes en este país.
y venga y llame, venga lo antes posible, instrúyese más con nosotros, edúquese más con nosotros y sobre todo haga su caso de inmigración con nosotros lo antes posible. Hemos sacado decenas de miles de green cards para muchísima gente, para decenas de miles de personas y queremos ayudarle a usted también. No tenga miedo, llame al número que está en la pantalla, lo vemos muy pronto. Muchas gracias.